El desván de San Pedro, con María Pagalday. Se dice que la espiritualidad está de moda. Incluso podríamos decir, yo creo, la espiritualidad católica. Directamente, lo católico está de moda, se está diciendo, ¿no? Y bueno, yo creo que para nuestra alegría, pues estamos viendo que este tema de la fe, de la iglesia, de la religión también, pues se ha puesto un poco encima de la mesa, que hay muchos debates, muchos programas de televisión, podcasts, pues en redes sociales, tantas cosas que se está hablando ahora mismo de este tema. Y creo que pues en este último año obviamente ha habido grandes sorpresas que han ayudado a que este tema aún esté más encima de la mesa, como ha podido ser obviamente el disco de Rosalía, Lux, pero también la conversión de Daddy Yankee, que hemos bailado el reggaetón de Daddy Yankee y ahora nos habla de Jesucristo, pero también, por ejemplo, Justin Bieber, que habla del Señor. Y bueno, pues aquí en España el tema de los domingos en el Festival de Cine de San Sebastián, pero también ahora en esta Nochevieja, pues la última canción de La Oreja de Van Gogh, que nos habla de que cree en Dios a su manera, ¿no? Creo en Dios a mi manera. Y como digo, a mí me parece una muy buena noticia que este tema esté en la mesa de debate. Me parece una buenísima noticia. Creo que esto además pues puede ayudar a que mucha gente se plantee sus propias creencias. Oye, ¿yo en qué creo? ¿Qué es lo que yo creo? Y también que haya otros muchos que se pregunten también pues, por la fe católica. ¿Por qué a los jóvenes se están acercando a la Iglesia Católica? Entonces, a mí me parece esto una grandísima noticia. Creo que nos están brindando este debate y creo que tenemos que entrar en él. Así que yo he decidido, obviamente, hacerlo. Y creo que esta expresión de que creo en Dios a mi manera, creo que es la que mejor expresa lo que mucha gente cree o cómo ellos mismos se definen. Pues dicen que sí que creen en algo, que sí que, pues, que Dios existe, que no puede ser que vengamos de la nada, vayamos a la nada, que, bueno, que sí que hay, ¿no? A su manera, sus cositas, pues que sí que creen. No hay tantos ateos como pensábamos. Yo creo que esta es la primera sorpresa que nos estábamos llevando. No hay tantos ateos como pensábamos. Pero ahora entramos, pues, en concreto, ¿no? En qué creemos. Entonces unos pues te dicen pues que la energía, que sí, que vale. Otros te pueden hablar de la reencarnación. Otros pueden decir que vale, que sí, que Dios sí, pero ¿cuál de los dioses, no? Hay tantas religiones que ¿por qué escoger por una? O incluso que vale, que Jesús sí, pero que su iglesia. Pero es que creo además que entre los propios católicos también se da un poco esto de creer a mi manera. Y es que muchas veces, yo no sé, yo me encuentro con gente cuando das catequesis, das charlas, ¿no? Que te dicen, bueno, es que esa página del Evangelio es muy dura para mí. Y prefiero no... Hay gente, obviamente, que te dice que directamente el Antiguo Testamento que lo podíamos prescindir. O sea, te encuentras también dentro de los propios católicos. Este no es un tema solamente de personas no católicas, que va. Este riesgo lo tenemos todos, en la que habla la primera, ¿no? De creer a mi manera, hacerme mi propia fe. Así que yo creo que esta frase recoge muy bien pues una tentación y una forma de vida que pues siempre está ahí acechando y que de hecho pues hoy en el mundo obviamente es la más abrazada y que por eso La Oreja de Van Gogh hace una canción con este lema, porque sabe que va a ser bien acogida por el mundo. Claro, no es nada rompedora. Aunque parece que sí, porque ya solamente mentar a Dios parece ya una locura. Pero en realidad es una forma de expresarlo de manera que, oye, mira, a mí que La Oreja de Van Gogh crea a su manera, pues me parece fenomenal. Yo creo a la mía y ya está. Y entonces aquí, pues todo el mundo contento. Así que es verdad que se atreven a expresarlo, pero de una manera que, bueno, pues que va a caer bien, obviamente, a todo el mundo. Y es que lo que tienen en común todas estas formas pues, de creencia es que en realidad, pues, claro, creer en Dios de esta manera no tiene ninguna implicación para la vida. No cambia la vida. Yo puedo seguir viviendo exactamente igual que ayer, creyendo en Dios a mi manera. Entre ser ateo o creer en Dios a mi manera, pues puede haber absolutamente ninguna diferencia. Salvo el consuelo de pensar en la muerte de seres queridos o algo así. Pero en mi vida práctica, ninguna diferencia. Así que en realidad, pues no hay tantos ateos como pensábamos, pero
esta manera de creer en Dios a mi manera, pues también hace que eso sea muy fácilmente acogido por el mundo, porque en realidad no implica nada a mi vida ni a los que me rodean. Así que, oye, fenomenal, con la oreja Van Gogh, sigue creyendo a tu manera, ¿no? Y muchas personas pues dicen creer incluso que no tienen claro, ¿no? Y en esa búsqueda pues miran a otras religiones, a otras espiritualidades y pues tratan de fusionar. Yo creo que en realidad lo que hay detrás de esta expresión también es, oye, yo sí que creo, pero cojo un poco de aquí, cojo un poco de allá, entonces pues cojo un poco también de espíritu del mundo y obviamente pues lo que voy escuchando en todos los programas de televisión, en radios, en todas las cosas va calando en mí, ¿no? Y entonces pues también creo un poco en que eso, o sea, está bien, que hay muchas cosas ahí que, oye, son muy buenas, ¿no? Y entonces es un poco como estar en todas partes, picotear de todas partes. Porque es difícil pues comprometerse con una sola, claro. Y entonces pues está bien creer en Jesús un poco, porque es un hombre pues que vino a hablarnos de paz, de una vida sencilla, de ser buenas personas. Oye, pues fenomenal. Pero claro, también está bien pues disfrutar la vida como nos propone el mundo. Una vida cómoda, disfrutona, sin rayarnos mucho la cabeza. Un poco de alcohol, de sexo, no hacen daño a nadie. Al revés, la vida es mucho más divertida. Y oye, ¿por qué rechazar pues técnicas para poner la mente en blanco, para evitar el sufrimiento? ¿Por qué no buscar energías que me hagan sentir mejor? ¿Por qué no pues dejar que me echen las cartas para conocer pues lo que me va a pasar? Yo siempre que voy a FNAC alucino con el estante que hay ahí de tarot, brujería. Alucino, porque es que es bastante grande y además siempre hay gente. O sea que todo esto de que te echen las cartas, del tarot, de la brujería y tal, nos parece una cosa que es tan rara, pero no. Hay muchos más libros de tarot y de brujería que católicos en FNAC, ¿eh? O sea, que es un tema que mucha gente también, pues, oye, ¿por qué no? Entonces, pues así te vas haciendo tu fe a tu manera, crees en Dios a tu manera. Y como siempre digo en estos mantras que voy comentando, en estas frases hechas de la sociedad, ¿no? Que yo, pues aquí voy comentando, es que siempre tienen algo de verdad que las hace muy, muy atrayentes. Y hoy, obviamente, pues también hay algo en esta frase que la hace muy atrayente, y es que tiene algo de verdad, pero también otra parte que lleva engaño, ¿no? Y es que, como enseña, fijaros, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 166 dice: la fe es un acto personal, es la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Así que nos quedamos con la primera parte, es un acto personal, es la respuesta libre del hombre. Esta es la parte que recoge este creo en Dios a mi manera, ¿no? La falsea un poco, ahora lo voy a explicar, pero sí que responde a esto, y es que es verdad que la fe es personal. Nadie puede creer por mí. Lo que yo creo, nadie puede imponérmelo. De hecho, pues siempre nos quedará la libertad de la fe, de creer en lo que creemos. Me pueden obligar a hacer 1000 cosas con mi cuerpo, pero lo que yo creo no me lo pueden quitar. Entonces, la fe siempre es un acto personal. La fe siempre es una respuesta libre. Y si es impuesta no será fe, pues será evitar que me hagan daño, pero no será mi fe, ¿no? No será lo que yo creo. Entonces, eso es verdad. Pero falsea la segunda parte, ¿no? O omite esa segunda parte que dice el catecismo, y es que respondemos, la fe es una respuesta a la iniciativa de Dios que se revela. Esta es la clave. Es que Dios se revela, podemos conocerle y por eso podemos creer en él. Porque se ha revelado. No es una energía mística, gnóstica, que nadie puede conocer y que se mantiene ausente, que no es personal y que... no. Se ha revelado a lo largo de la historia de manera concreta en Jesucristo. Y yo respondo ante eso. La fe es personal, sí, pero no es inventada. No es que yo me la he creado, sino que es una verdad que se me ha dado a conocer y yo la acojo como tal. Entonces continúa el catecismo explicando: la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo.
como nadie puede vivir solo. La primera vez que Dios, ¿no?, dice que algo es no bueno, ¿no?, en la creación, es que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. No es la primera vez que es algo que no es bueno. Y es eso, el aislarse, el estar solo. Pues en la fe, obviamente, responde a esta misma lógica. No creemos solos, no creemos en aislado, sino que nuestra fe es comunitaria, se comparte con los demás. Igual que la vida no nos la hemos dado nosotros a nosotros mismos, sino que todos tenemos unos padres, en la fe todos tenemos principalmente una madre, ¿no?, que es la Iglesia, pero tenemos un padre en la fe también. Tenemos personas previas que nos la han transmitido, nos la han enseñado. La fe se vive, se recibe, se alimenta en comunidad, en iglesia. Y la fe es un acto libre, por supuesto, es personal, sí, pero no es inventada, no es manipulada, no es acomodada a mis preferencias y defectos. No. Yo tengo una fe personal y libre, pero que responde a una verdad revelada. Así que tener fe en realidad es salir de creer a mi manera, basado en mis gustos, preferencias y pues defectos también, para salir de esa manera mía a la manera de Dios que se ha revelado. Esa es la verdadera fe. Eso es creer. Lo otro es inventar, es generarla tú, es crearla tú. Pero eso no hace falta creer. Eso tú lo has creado y ya está. No hay fe ahí. No, porque la fe es acoger una verdad como verdad mía. Acoger algo externo que está más allá de mí, que existía antes de que yo naciera y que existirá después, y yo acojo eso que se ha revelado como la verdad fundamental de mi vida, pero que perdurará después. Así que sí, este mantra recoge esa idea primera de que la fe es un acto personal y libre, pero se queda sin la segunda parte. Nos quedamos con una fe inventada. Bueno, esto entonces, ¿cómo lo vive un cristiano? Porque, como os he dicho, de esto no estamos exentos los cristianos, los católicos. No. También tenemos este riesgo de quedarnos solamente con las páginas que nos gustan del Evangelio. Y quizá a esas, pues oye, le vamos metiendo otras páginas de otras culturas, de otras religiones, de lo que nos dice el mundo, y nos vamos haciendo nuestro libro. Nos vamos haciendo nuestra propia religión. Y creo que también existe un poco el pensamiento de que esto en realidad, esta forma de creer, un poco mezclando cosas, es como más elevado, más espiritual, más moderno que creer solo en Jesús. Porque, a ver, antes igual, pues en sociedades de cristiandad, ¿no?, que todo era católico, pues es que solo se podía creer en Jesús, no había otra opción. Pero claro, hoy en día que tenemos tanta información, conocemos otras culturas, pues es un poco más sabio, más elevado, más espiritual coger pues un poquito de todas y creer a mi manera. Por eso es también aceptado por el mundo, ¿no? Y entonces pues llegar a un acuerdo en el que tampoco hay que pasarse de espiritualidad y bueno, pues esto queda muy bien, queda muy, muy bien. Pero creo que el cristiano tiene que ser consciente, el católico tiene que ser consciente de que no es verdad que seamos, no sé, las primeras generaciones en las que ya hemos salido de un catolicismo impuesto y que podemos abrirnos a otras culturas. Es que eso es totalmente mentira y es desconocer absolutamente la historia de la Iglesia. Así que hoy, pues precisamente por esto he querido escoger, más que a un único santo, que sabéis que en esta segunda parte del programa pues siempre escojo a un santo que creo que ilumina muy bien la temática del día. Bueno, pues hoy también lo voy a hacer así, pero lo he ampliado un poco y he cogido una generación, ¿vale? Quiero hablar hoy de los padres apostólicos. ¿Vale? ¿Y quiénes son los padres apostólicos? Pues son los primeros escritores cristianos que pertenecen a la generación justo ahí, inmediatamente posterior a los apóstoles. ¿Vale? Ellos han conocido a los apóstoles y transmiten fielmente la fe recibida y
pues a nivel de doctrina, pero también de vida, ¿no? Y entonces, pues son esos autores que vivieron a finales del siglo I, comienzos del siglo II, y que conocieron personalmente a los apóstoles. Pues fueron discípulos de los propios apóstoles. Así que es como el puente entre el Nuevo Testamento y las posteriores generaciones. Voy a dar hoy 3 nombres concretos, pero no significa que sean los únicos, ¿vale? Pero bueno, creo que nos ayudan un poco, en concreto estos 3, a entender qué vivieron estos primeros padres apostólicos. Tenemos, por ejemplo, a San Clemente Romano, que fue el tercer papa de la historia y que fue ordenado, pues precisamente, directamente por el mismo San Pedro. Luego también tenemos a San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan. Y es el primero que usa la expresión Iglesia Católica. Así que ya desde el primer siglo, ¿no?, tenemos esta expresión de Iglesia Católica, de este padre, de San Ignacio de Antioquía. Y también tenemos a San Policarpo de Esmirna. San Policarpo fue consagrado obispo por el propio San Juan Evangelista. Así que son estos autores que han recibido, ¿no?, la enseñanza, pues como vemos, de San Pedro, de San Juan, directamente, han sido ordenados por ellos y que han transmitido la fe fielmente. Los 3 murieron mártires. ¿Y cuál era su preocupación principal? Pues eso, conservar la fe, transmitirla pues de manera fiel a lo que los apóstoles les habían enseñado. Ellos no quisieron modificar nada de lo recibido. A ver, y si lo pensamos, lo tenían bastante fácil. Nosotros tenemos 2000 años, ¿no?, de enseñanzas, de teología, de magisterio. Ellos no. Ellos tenían la fe de los apóstoles, pero lo tenían bastante fácil para ir cambiando cositas, para ir amoldando esa fe. Porque, claro, no tenían toda esa tradición, ¿no?, tan brutal que tenemos nosotros hoy. Entonces lo tenían bastante fácil para hacer una fe a su manera. Pero no, quisieron ser totalmente fieles a lo que habían recibido. Y entonces así, pues ellos fueron a la vez ordenando a nuevos ministros, ¿no?, de la Iglesia, y fueron enseñando esa fe a nuevas generaciones y en nuevos lugares. Y así nace lo que conocemos como la sucesión apostólica, ¿vale? Y entonces es impresionante, pero por esta preocupación que tuvieron ellos de ser fieles a la fe que habían recibido, podemos decir que yo hoy, María, desde San Sebastián, puedo tener la misma fe que los apóstoles, porque ha habido la preocupación, incluso para dar la vida, de mantenerse fieles a esa enseñanza. Mirad, dice San Clemente, dice: los apóstoles nos anunciaron el Evangelio de parte del Señor Jesucristo. Jesucristo fue enviado de parte de Dios. Así pues, Cristo de parte de Dios y los apóstoles de parte de Cristo. Por tanto, después de recibir el mandato, plenamente convencidos por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y confiados en la palabra de Dios con la certeza del Espíritu Santo, partieron para evangelizar que el reino de Dios iba a llegar. O sea, es decir, que la fe que nosotros hemos recibido, y tenemos los escritos de todos estos primeros autores, la fe que nosotros hemos recibido, puedo decir que es la misma que San Pedro, que San Juan, que Santiago, que los íntimos del Señor. Y es que si yo quiero conocer, imaginaros, a un abuelo que no he conocido, aunque murió cuando yo era muy niña, y yo quiero conocer a ese abuelo, yo quiero conocer a Jesús, ¿a quién voy? ¿A quién voy? ¿Me invento a Jesús? ¿O quiero acercarme a los que le conocieron personalmente y lo que ellos enseñaron? Si yo quiero conocer a mi abuelo, si mi abuela vive, será la primera persona a la que pregunte: ¿cómo era mi abuelo, tú que le conociste también? Y no quiero que me cuentes otras cosas que no sean cosas muy concretas, lo que él decía, lo que él solía hacer, cómo vivió, qué creía, qué pensaba, a qué entregó su vida, cuáles eran sus principales intereses, preocupaciones, ¿no? Eso es lo que tenemos de Jesús a través de los apóstoles. Entonces, creer no es creer a mi manera, sino que es creer en Jesús. Que lo podemos conocer, que se nos ha transmitido fielmente, que yo, María, puedo tener la misma fe por estos santos hombres que han recorrido la historia,
que tuvieron los apóstoles, que fueron los que conocieron su intimidad, que Juan, que apoyó la cabeza en el corazón de Cristo y que estuvo a los pies de la cruz y que tomó a María como madre, de San Pedro, piedra, ¿no?, firme donde el Señor edifica su iglesia. Yo puedo conocer la fe de ellos y así conocer, pues, a Jesús en su intimidad. Y yo pienso, yo puedo pensar de verdad que creer a mi manera va a ser mejor, va a ser una manera más verdadera, más auténtica, que esta fe que es la que Jesús mismo enseñó a sus apóstoles y a su iglesia. O sea, yo creo de verdad que voy a mejorarlo. Después, además de ver que tengo 2000 años de historia, que veo que no puedo mejorarlo, ¿no? No voy a ser la primera en mejorar algo que viene de Dios directamente. ¿Cómo voy a pretender eso? ¿De verdad creo que mi manera va a ser más auténtica? Porque yo creo que aquí está un poco la trampa, en creer que porque es mi manera va a ser mejor. Y claro, es un poco también en esta sociedad individualista y también narcisista que tenemos. Creer que mi manera va a ser mejor que la manera que Cristo enseñó a los propios apóstoles. Y además me parece muy interesante conocer el contexto, pues el contexto histórico en el que vivieron estos padres apostólicos. ¿Por qué? Pues mira, principalmente por dos motivos. El primero es que ellos también, ya desde el principio obviamente, pues surgió gente que quería creer a su manera. Y entonces, pues que enseñaban la fe a su manera. Por ejemplo, en este primer momento de la historia del cristianismo empezaron lo que se conoce como el docetismo. Y es una corriente que afirmaba que Jesús no había tomado carne humana realmente, sino solo en apariencia. Es decir, que Jesús parecía que comía, parecía que bebía, parecía que sufría, parecía que moría, pero que de ninguna manera podemos pensar que fuera realmente así. Porque ¿cómo Dios va a poder tomar carne humana? Y claro, estos son los primeros que creen a su manera, porque ¿qué hacen? Pues cogen un poco de la filosofía griega, ¿no?, dualista, en el cual pues ve que la materia es mala, también un poco de los gnósticos, en los cuales pues ven que Dios se encarne es, vamos, indigno de Dios, ¿no?, porque la materia es mala. Entonces hacen una fe pues a su manera, cogen un poquito de aquí, un poquito de allá, total, que terminan pues inventándose a un Jesús, que como veis, pues hoy ese camino no tuvo mucho recorrido. Esa fe a su manera no tuvo mucho recorrido. Porque se habían inventado un Jesús. Porque los padres apostólicos les respondieron que no. Que la fe de los apóstoles no era esa. De hecho, la fe de los apóstoles era decir que el Verbo se hizo carne. Y esta es una de las bases fundamentales de nuestra fe que acabamos de celebrar en Navidad. Este es el hecho central que acabamos de celebrar. El Verbo se hizo carne. Bueno, porque es que si no, si Dios no ha tomado nuestra naturaleza, ¿de qué nos ha salvado? ¿De qué ha venido a cambiar? ¿Qué ha venido a pues la muerte? Que Dios no podía morir, sino tomando nuestra naturaleza humana. Y así nos salva. Así que en realidad creer a su manera hace un Jesús que no es salvador. Que no es mi salvador y por lo tanto no me cambia nada la vida. No tendrá ningún efecto si Jesús no es mi salvador. Creen a su manera, sí, pero es que no es Jesús en quien creen. Creen en ellos mismos y en sus filosofías. Pero Jesús no será su salvador. Así que no es tan nuevo esto, ¿no? Esto al revés. Obviamente desde el principio está este riesgo y como digo, todos tenemos un poco este riesgo, ¿no? Así que aquí tenemos a los padres apostólicos, que me parece un testimonio maravilloso, como nos ha dicho San Clemente, ¿no? De mira, o sea, Cristo, que fue enviado por el Padre, transmitió todo esto a los apóstoles y nosotros lo transmitimos tal cual. Tal cual. Y luego además, el segundo motivo por el cual he escogido a estos padres apostólicos, como os he dicho, los tres fueron mártires, y es que se tuvieron que enfrentar al Imperio Romano. Y si lo pensamos bien, a ver, el Imperio Romano permitía las prácticas religiosas de otros cultos, los cultos locales. Lo vemos como los judíos podían seguir siendo judíos pese a estar bajo el dominio de Roma y aceptaban pues todos los cultos de otras religiones. Pero
exigían una cosa, y era participar en los ritos públicos. De hecho, ellos no exigían siquiera que tú creyeras en los dioses romanos, no. Pero sí exigían esto, participar en los ritos públicos. Y aquí entraba el problema fundamental para los cristianos, ¿vale? Y es que en esos ritos públicos se debía quemar incienso ante la estatua del emperador, ¿vale? O sea, que es una manera de dar culto al emperador. Y claro, los cristianos se negaban a esto. Decían, no, nosotros solo damos culto al Dios verdadero, solo Cristo es Señor. Y fijaros que la acusación de Roma a los cristianos era de ser ateos, porque no daban culto al emperador. Y entonces, bueno, pues tenemos recogido pues algunos de estos testimonios impresionantes de estos primeros padres apostólicos, que a ver, podían haber dicho, oye, pues mira, me amoldo un poco a la vida que me exige Roma, ¿no? Para no... pues para caer bien al mundo, y así igual somos más populares los cristianos, y así igual nos escuchan más si participamos un poco así, ¿no? De esta vida que total, bueno, pues ya está un poco de incienso. Si yo por dentro sé que no, los cristianos no pensaron eso de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque les preocupaba mucho más ser fieles a la verdad. Mucho más que el mundo les quisiera o les matara. Ser fieles a la fe que habían recibido. Tenemos recogido el diálogo, es impresionante, ¿eh? Tenemos recogido el diálogo de San Policarpo de Esmirna con el procónsul romano, pues que le estaba juzgando, ¿no? Antes de su martirio. Y el procónsul, pues evidentemente trataba de convencer a Policarpo para que apostatase. Que le decía, mira, tú jura por el genio del César y yo te libero. Solo tienes que hacer eso. Dice también que le pedía que dijera mueran los ateos. Y Policarpo decía, yo no tengo ningún problema en decir que mueran los ateos. Pero en jurar por el genio del César, no. Y entonces en este diálogo San Policarpo le dice al procónsul, si crees que voy a jurar por el genio del César como tú dices y finges desconocer quién soy, escucha con claridad. Soy cristiano. Si quieres aprender la enseñanza del cristianismo, dame un día y escúchame. Por supuesto, os podréis imaginar que el procónsul no le dio ese día, no le escuchó y evidentemente lo mató. Primero intentó quemarlo, no moría y luego tuvo que ejecutarlo. Pero el testimonio me parece impresionante, ¿por qué? Porque él no muere por creer en Dios a su manera, sino que él, en sus últimas palabras, lo que dice es, si quieres aprender la enseñanza del cristianismo, o sea, no la mía. O sea, no me tienes que seguir a mí. No quiero yo convencerte. No son mis argumentos. No es mi manera de creer, sino que soy cristiano. Y quiero enseñarte la enseñanza del cristianismo. La que he recibido. La que conozco de los apóstoles de primera mano. Esto es lo que tengo para dar. Esto es lo que soy. Lo que he recibido y transmito. Así que me parece un testimonio precioso de ver que los que han dado la vida no lo han hecho por algo que hoy en día nos parece como más auténtico, que es todo lo que nosotros moldeamos a nuestra manera, sino que han dado la vida por algo que han recibido. Y nosotros creemos que Dios se ha revelado, que se ha dado a conocer a lo largo de la historia y de manera única en Jesucristo, que es Dios encarnado. Y Él nos ha enseñado, nos ha predicado una vida concreta que podemos conocer. Y entonces esto nos saca de nuestra manera de creer, de nuestra manera de vivir, y nos introduce en la manera de Cristo, en la que no hay error, en la que no hay contradicciones, en la que no están mis gustos en preferencia, ¿no? Sino que son los de Cristo los que busco. Y por eso mueren estos primeros cristianos. Como dice él, soy cristiano. Y yo, pues lo que tengo para enseñarte es la enseñanza cristiana. Ser cristiano es salir de mi manera, pequeña y deformada, sin ninguna duda, para entrar en la manera de Dios que se ha revelado. De un Dios que podemos conocer y amar. Y así entrar en una vida nueva. Porque estos primeros padres apostólicos, San Clemente, que fue el tercer papa, se dice que es converso, que venía de un judaísmo pues helenista, ¿no? Pero que fue converso.
salieron de su manera para entrar en la manera de Cristo hasta dar la vida. Así que estos padres apostólicos nos enseñan que no creían a su manera y que la fe que a nosotros nos ha llegado es la misma que los apóstoles, que lo que hoy creemos los católicos es lo mismo que creyeron los que conocieron la intimidad del Señor. Y eso hace que pues, no sea mi manera lo más importante, sino que busco la manera de Cristo porque me la ha enseñado. Así que vamos a ver qué nos enseña Jesucristo sobre esto. Bueno, como sabéis, en la última parte siempre cojo algún pasaje del Evangelio, precisamente para que no sea a mi manera, sino para que sea a la manera de Cristo y que sea Él, con la palabra de Dios, el que ilumine pues, los temas que voy aquí planteando, ¿no? Pero tratando siempre de que sea a su manera. Y entonces, bueno, pues hoy también he querido escoger un texto que me parece que nos puede ayudar muchísimo, porque en el fondo de lo que estamos hablando hoy es de ser falsos o verdaderos discípulos. Este en realidad es el tema. Y al final del Sermón de la Montaña, que ocupa el capítulo 5 hasta el 7 de San Mateo, como termina ese sermón, lo último que el Señor nos enseña es a no ser falsos discípulos. Justo antes ha enseñado a no ser, a tener cuidado de los falsos profetas, que sin duda el mundo está lleno, ¿no? Hoy lo vemos igual que ayer. Siempre ha habido falsos profetas. Pero también el Señor nos enseña a que hay falsos discípulos. Y Él dice, ¿no? Que no todo el que diga Señor, Señor, se le abrirán las puertas. Que no todo el que diga Señor, Señor, Él le va a conocer. Es más, nos dirá, no te conozco, ¿no? Y después de eso explica lo siguiente. Lo dice en Mateo 7:24. Dice, así que todo el que escucha estas palabras mías y las pone por obra podrá compararse con un hombre sensato que edificó su casa sobre la peña. Cayó la lluvia, vinieron las riadas, soplaron los vientos y se lanzaron contra aquella casa, pero no se desplomó, porque estaba cimentada sobre la peña. En cambio, todo el que escucha estas palabras mías, pero no las pone por obra, podrá compararse con un hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron las riadas, soplaron los vientos e irrumpieron sobre la casa, y se desplomó. Su ruina fue enorme. Así que el Señor nos está enseñando a ser verdaderos discípulos. ¿Y cuál es la clave? Como dice él, la clave es la coherencia entre la fe y las obras. Hemos escuchado una palabra y yo puedo decir, es que a mí Jesús me ha enseñado esto otro, enseña esto, yo le he escuchado decir esto, mi vida ha hecho grandes cosas, tal. ¿Cuáles son tus obras? ¿Tú cómo vives? Y yo creo que esto es un tema que lo estamos viendo también en todos estos pues, famosos artistas que salen hablando de la fe, que como digo, me alegro muchísimo, pero luego no nos quedemos solo con eso. ¿Cómo son las obras? ¿Cómo viven? Y ahí es donde vamos a reconocer los verdaderos o los falsos discípulos. Porque claro, la verdadera fe te cambia la vida. Te cambia tu forma de vivir. O sea, si yo he escuchado a Jesús y resulta que sigo viviendo exactamente igual que ayer, puedo decir misa, ¿no? Como se dice, puedo decir cualquier cosa, pero la realidad es que mi vida no ha cambiado nada. Es que yo no he dejado que Jesús me cambie. Entonces, ¿qué discípulo es ese? Entonces, aquí está la clave, yo creo, la fe y las obras, y esto nos enseña el Señor. Y es que, claro, nos estamos jugando a algo grande. El Señor pone esta imagen, ¿no? El hombre sensato que edifica su casa sobre la peña, o el necio que edifica sobre arena. A los dos les va a pasar lo mismo. A los dos les va a caer lluvia, van a venir riadas, van a soplar vientos que van a ir contra la casa. O sea, ser cristiano no nos va a librar de todo esto. No. La diferencia es qué va a ocurrir cuando todo esto llegue. Porque va a llegar. La diferencia está ahí. Y es que el que ha edificado su fe y su vida con obras,
sobre roca, ese permanecerá. Permanecerá. ¿De qué nos está hablando esto? Si nosotros creemos lo que la Iglesia transmite, ¿por qué? Porque esto de la piedra de la peña no es nuevo. Sabemos que a Pedro le cambia el nombre, Pedro viene de piedra precisamente, ¿no? Pero le cambia el nombre, se llamaba Simón, y le dice, tú ya no serás Simón, sino Cefas. Cefas, que significa piedra. Quien edifica su casa sobre esta piedra firme, puede venir lo que sea, que esa casa permanece. Y a ver, señores, han pasado 2000 años y lo vemos. Estamos viendo, han llegado todas las riadas posibles, todas las lluvias, todos los vientos durante estos 2000 años, y la casa de Pedro, la barca de Pedro, sigue, continúa. Roca firme. Roca firme, seguridad. En medio de un montón de problemas, pero sabiendo que es verdad. Esta es la clave, sabiendo que es la verdad que se ha revelado. Y luego pues también vemos pues todo lo otro, todo lo que se ha construido sobre arena, que es pues infinito, ¿no? Y tantos proyectos, tantas cosas, tantas fes a las maneras de cada uno, que ¿qué recorrido han tenido? Ninguno. Se han muerto con las personas. No han tenido ningún, porque eran arena, porque cuando han llegado los problemas no han podido sostenerse sobre nada. Y esto lo vemos hoy. Lo vemos hoy, que nos hemos hecho nuestra vida a nuestra manera, teniendo todo tipo de recursos, todo tipo de posibilidades de educación, de todo, y vemos que tenemos un problema muy grande cada vez que llegan las complicaciones a nuestra vida y que hay mucha gente sufriendo mucho, y sobre todo sufriendo de desesperanza, de tristeza, de falta de sentido. Porque quizá nos han enseñado a edificar nuestra vida sobre arena, y nos lo habíamos creído. Pero han llegado las lluvias, han llegado las riadas y nos hemos quedado por los suelos. Y es así. Entonces, el creer a mi manera, el riesgo es este. No es que... O sea, a mí no me pasa nada porque alguien quiera a su manera. Tiene que decir que es que yo, pues muy bien. Pero si amo a una persona y quiero el bien, ¿no? Pues tendré que saber que a su manera corre pues peligro de no encontrar sentido a la vida. Es que es un peligro grave y real, que lo vemos. Entonces, la roca lo que nos sostiene es que, mira, aunque nos pasen todo ese tipo de cosas, sabemos que la vida tiene un sentido, porque es verdad lo que Jesús nos ha enseñado, que Dios nos ama, que Dios se ha hecho hombre por nuestra salvación, y que puede venir la riada que queramos, por fuerte que sea, que Dios sigue estando, que Dios me sigue salvando. Y mi vida tiene sentido y tiene esperanza. Y esa es la roca. Y esa es la fe que me hace salir de mí mismo. No es a mi manera. Es a la manera de Cristo, como nos enseña San Policarpo, ¿no? En su martirio. Soy cristiano. Ya no soy mío, soy de Cristo. Salgo de mis maneras para entrar en las suyas. Y sí, pues obviamente eso implica muchas cosas y serán momentos también de esfuerzo, de dudas, de muchas cosas. Todos sabemos lo que es pues tener una vida, procurar, intentar tener una vida cristiana. Tiene momentos pues complicados, evidentemente, pero al final da sentido, da paz, da esperanza, porque es verdad. Esa es la clave, porque es que Dios se ha revelado y lo hemos podido conocer. Y entonces así salgo de mí para entrar en esa vida con Cristo. Salgo de mí, no me cierro todas las puertas, ¿no?, de mi vida, sino que las abro para que sea Cristo quien entre y viva en mí. Y así vivir como Cristo quiero que viva. Y así vivir una vida cimentada sobre roca, que es la Iglesia, que es madre, que he recibido de ella la fe, que me enseña, que me corrige. Porque todos tenemos el riesgo de equivocarnos, de terminar creyendo cosas que no son, ¿no? Y es maravilloso poder tener una madre que te diga, no, eso no es así, mira, por esto, otro.
Te estás haciendo una fe a tu manera. Y eso es arena. Eso es arena. Que va a llegar una riada y va a pasar. Va a llegar la muerte. Y la arena se va a ir. Pero la roca firme seguirá ahí. Así que nosotros no creemos en Dios a nuestra manera. Creemos como Cristo nos ha enseñado. Por lo menos lo intentamos y lo peleamos. Y sabemos obviamente de nuestra pequeñez, de nuestros defectos, de nuestros pecados, por supuesto, todo eso está ahí. Pero siempre, cada día, pidiéndole al Señor la gracia de salir de mis maneras para entrar en sus maneras, en su manera. Vivir como Cristo quiere que viva, con su amor, con sus enseñanzas, con sus palabras. Y que mis obras sean reflejo de esa fe que confieso con los labios. Esa es la vida cristiana y eso es creer en Dios, sin segundas partes. Creer en Dios a secas, que Dios nos conceda la gracia de creer lo que Cristo ha venido a enseñarnos.